En la mañana hablábamos sobre un panorama o esbozo acerca del plan de Dios, o sea, las fiestas santas de Dios. Ahora vamos a hablar un poco sobre si es o no es pecado guardar o no guardar las fiestas santas de Dios. Esto tomando en consideración que hay algunos que guardan supuestamente la ley de Dios, pero rechazan vehemente las fiestas santas de Dios. Jesucristo habló directamente a los religiosos de su tiempo en términos claros. Veamos lo que dice Mateo capítulo 23, versículo 13. A algunos Jesucristo les hablaba en parábolas para que no entendieran, a aquellos a quienes él no había llamado. A los discípulos, en cambio, les hablaba claramente, pero a los jefes religiosos de su tiempo se refería en otro lenguaje. ¿Qué les dijo personal y directamente? Mateo 23:13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni entrar a los que están entrando. Dura palabra es esta realmente, si entendemos lo que Cristo mismo está diciendo. Las mismas personas que guardan el séptimo día, si a ellos se les preguntase, ¿es pecado quebrantar el sábado? Absolutamente responderían, es pecado. Si a ellos mismos les preguntamos que si es pecado guardar la ley de Dios o quebrantar la ley de Dios, dirían que eso no es pecado, quebrantarla. Pero, ¿qué dice Primera de Juan 3:4? En Primera de Juan 3:4 leemos lo siguiente: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción o transgresión de la ley. ¿Qué nos demuestra Romanos 6:1? Veamos ahora Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado, quebrantando la ley, para que la gracia abunde? Pablo responde, de ningún modo, porque los que hemos muerto al pecado, los que hemos muerto, o sea, los que hemos dejado de quebrantar la ley, ¿cómo viviremos aún en el pecado? ¿Cómo es eso que vamos a seguir quebrantando la ley? Estas personas que guardan el séptimo día, el sábado, bien, Dios mismo dice, venid y razonemos juntos. Veamos qué es lo que dice la Escritura. Lógicamente, y esta es una gran verdad, los 10 mandamientos definen lo que es el pecado, según lo que leímos en Primera de Juan 3:4. Leamos también Romanos 7:7 para aclarar cierto punto. Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. La ley entonces no es el pecado, pero la ley define lo que es el pecado. Pablo dice, de otra manera yo no supiese que tener avaricia, fornicación, etcétera, es pecado, pero eso es lo que dice la ley. Sin embargo, nosotros nos preguntamos, ¿son los 10 mandamientos la ley de Dios exclusivamente? ¿O, en cambio, son los 10 mandamientos la fundación, la base que define la ley de Dios?
Recuerden lo que dijo Jesucristo, que Él no vino a destruir la ley, sino a cumplirla, a hacerla más evidente, a dar el énfasis espiritual, la intención de la ley. Hay algo muy interesante en Deuteronomio 5:9, que es importante, lo leamos, para que comprendamos los argumentos de los que se oponen a guardar los días santos de Dios. Y peor aún, los justifican el no guardarlos. El 5:29 de Deuteronomio dice: ¿quién diera que tuvieran tal corazón, que me temiesen, dice Dios, y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Note, Dios mismo habla de una amplificación de los 10 mandamientos. Él dice todos mis mandamientos. Él mismo no dice mis 10 mandamientos. Está hablando de algo más. Para aclarar un tanto, recuerdan que uno de los mandamientos de Dios, de los 10 mandamientos, establece, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. Leamos mejor Éxodo capítulo 20, el versículo 12, que dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Eterno tu Dios te da. Perfecto. El punto es, ¿cómo honramos al padre y a la madre? O al revés, si no honramos al padre y a la madre, no pasa nada, porque allí lo único que dice es: honra a tu padre y a tu madre para que los días sean largos, se alarguen sobre la tierra. No pasa nada entonces si no los honramos, simplemente vivimos menos. Veamos lo que dice Éxodo 21:15. Hay algo donde Dios expande esos mandamientos. El que hiriere, el que golpeare, injuriare a su padre o a su madre, morirá. ¿Nota usted ahora que hay un verdadero castigo para el que no obedece los mandamientos? De modo que honrar a padre y madre, si no se hace, lleva su castigo, que es muerte. Ahora, leamos el 17. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Allá dice que hay que honrarlo para que tenga largos días sobre la tierra. Aquí está diciendo que cualquier persona que maldijere al padre o a la madre debe morir. Note, la Escritura no está jugando. La Escritura es seria y los mandamientos de Dios son serios. De modo que los 10 mandamientos van más allá de lo que está explícito, resumido en los 10 mandamientos. Note además Deuteronomio 21, 18 al 21. Leamos por favor Deuteronomio 21, 18 al 21, que dice así: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedece, que le contradice al padre apenas le habla, que se pone enojado o iracundo contra los padres inmediatamente, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Esto es asunto serio. Honrar a padre y madre es un mandamiento demasiado fuerte, pero su extensión es todavía más fuerte. Nótelo. No tome a la ligera los mandamientos de Dios.
Tampoco tome a la ligera las fiestas santas, a como lo demostraremos, que también son mandamientos de Dios. Ahora, el mismo sábado, por ejemplo, que era un mandamiento por eso se llama sábado, para reposar, en Éxodo 16, por ejemplo, veámoslo mejor, Éxodo 16, 27 al 30. Recuerde, el sábado Dios lo hizo para reposar. Éxodo 16, 27 al 30. Seguramente aquellos que guardan el sábado estarán de acuerdo hasta aquí en lo que vamos viendo. Pero también deben de estar de acuerdo por toda palabra que sale de la boca de Dios, no solo con lo que a uno le conviene o le gusta. Veamos Éxodo 16, 27 al 30. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Se está refiriendo al maná. Y el Eterno dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que el Eterno os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él hasta el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Pero esto ocurrió antes de que Dios entregase los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Note el versículo 30, lo repetimos. Así el pueblo reposó el séptimo día. Y en el 29, estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Dios ordena reposar en el séptimo día, y recuerde, aún no había dado los 10 mandamientos, pero el pueblo ya estaba reposando el sábado, puesto que Dios se los había enseñado. De modo que los 10 mandamientos van más allá. Leamos Éxodo 34, 21. 6 días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. No importa que uno esté en días de cosecha, debe de reposarse. Ahora, el espíritu de la ley del sábado establece que ninguno saliera a recoger el maná, puesto que ya no había, ninguno debía de salir el sábado, porque no iba a encontrar absolutamente nada. No es que esté prohibido salir el sábado, sino que debe de reposarse. Igual ocurre con no encender fuego en el día del sábado, que fue explícito para cierto propósito. Leamos Éxodo 35, 2 y 3. Dice: 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para el Eterno. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Cuando nosotros leemos los capítulos 35 al 39 en su integridad, nos damos cuenta que mientras estaban ellos construyendo el tabernáculo, encendían el fuego para trabajar y hacer cosas industriales para el tabernáculo. Ese fuego para trabajar estaba prohibido expresamente en el sábado. Eso continúa prohibido ahora también. No podemos seguir trabajando los días sábado. Hay principios que tenemos que aplicar en este tiempo todavía. Estamos hablando de los 10 mandamientos, de cómo se va expandiendo, porque Dios dijo que no había que trabajar el sábado y había que reposarse, pero en otras partes va diciendo otras cosas que también deben de hacerse o dejar de hacerse con relación a cada uno de los mandamientos. Leamos Números 15, 32 al 36. Números 15, 32 al 36 dice: estando los hijos de Israel en el desierto,
hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y el Eterno dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento, y lo apedrearon y murió como el Eterno mandó a Moisés. Note lo que dice: lo pusieron en la cárcel porque no se sabía qué hacer con él. Era prohibido trabajar el día sábado, pero no se sabía qué hacer con el que hiciera alguna cosa de trabajo el día sábado. Dios añade algo más aquí a Moisés, a la ley, y le dice a Moisés: muera irremisiblemente, hay que apedrearlo. El que quebranta la ley de Dios morirá irremisiblemente, eternamente y para siempre, si no acepta el sacrificio de Jesucristo. Así de sencillo, eso dice la Escritura. Antes, la pena de muerte era física. Esta otra es una pena de muerte espiritual, de donde jamás se resucita. Ahora, recordemos, por ejemplo, qué dice el 8º mandamiento. Volvamos, por favor, a Éxodo capítulo 20 y leamos lo que ahí dice en cuanto al robo. Éxodo 20, el versículo 15. El mandamiento es bien cortito: no hurtarás. Pero no dice absolutamente nada de qué pasa si alguien roba. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos es lo conciso de la ley, que está expandida en otras partes. Pero ahora veamos el versículo 16 del capítulo 21. ¿Qué dice Éxodo? Éxodo 16, 21, 16. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Note que la Escritura dice que esa persona que haya hecho secuestrado a otro debe de morir. Eso es lo que establece la ley. En otras palabras, no solo está hablando de hurtar una propiedad, sino incluso de secuestrar a una persona. ¿Qué quiere decir? Que el hurto va más allá del simple robo. Todas aquellas cosas que desposeen al otro de la propiedad, incluso cuando alguien le roba la libertad a otra persona, le está robando y es digno de muerte. Cuando a otro oprime a otro ser humano, le está robando la alegría y es digno de muerte. Eso es lo que está diciendo en estos pasajes. De modo que la ley, los mandamientos van mucho más allá, y la ley lleva ella misma implícita una pena al aplicarla. Leamos el versículo 29 del mismo capítulo 21. Versículo 29. Y esto se está refiriendo ya a una situación interesante y un poco diferente. Pero ¿qué pasaría? Si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás, y a su dueño se le hubiere notificado, y no lo hubiere guardado, y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Nótelo, note bien. El mandamiento es: no matarás. Pero ahora añade algo más. Si algo que es de mi propiedad hace un mal a otro y lo mata o le hace algún daño, yo tengo que morir irremediablemente por lo que hizo quien está debajo de mí o lo que es mi propiedad. En este caso era un animal que ya sabían que era un animal dañino, que podía matar a otros, que era agresivo, era bravo, y sin embargo el dueño no puso cuidado, no le puso atención. Entonces la ley requería que tanto el animal como el dueño, ambos debían morir si ese animal mataba a otra persona. De modo que no es simple: no matarás. Esto se extiende mucho más allá. Igual, acerca de la idolatría,
La idolatría se expande e incluye, nótelo, es serio, e incluye también pena de muerte. Leamos Levítico capítulo 20, versículo 2. Levítico 20, versículo 2. Recuerde, Dios había prohibido adorar a cualquier otro Dios, ya no se diga ofrecerle sacrificios humanos, Dios lo prohíbe rotundamente. En el 22 dice: dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloch, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Bien, note usted, el mandamiento era contra la idolatría, pero ahora resulta que si por idolatría se sacrificaba un hijo, el padre de ese hijo debía morir, porque había que eliminar todo tipo de idolatría. Y esto va más allá. Lee el versículo 18 del mismo capítulo 22 de Levíticos. Levíticos, recuerden que es contra la idolatría, el mandamiento contra la idolatría. Pero ¿qué dice el 22:18? A la hechicera no dejarás que viva. Dios dice que no hay que adorar a otro Dios. Los hechiceros que adoran a Satanás, ahí dice que no había que dejarlo vivo, había que eliminarlo, aplicarle la pena que lleva la ley a quienes practican la idolatría, a quienes practican la hechicería, a quienes consultan a los muertos, a quienes supuestamente se comunican con los difuntos, a quienes hacen adivinación, a quienes leen las manos y todo ese tipo de gente. Lea usted Deuteronomio 18, 9 al 14. Deuteronomio 18, 9 al 14. Recuerde, estamos hablando contra la idolatría. Dios prohíbe la idolatría, pero ahora Él lo expande en torno a lo que pasa con los que son idólatras. Deuteronomio 18, 9 al 14 dice: cuando entres a la tierra que el Eterno tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con el Eterno cualquiera que hace estas cosas. Era abominación en aquel entonces y lo sigue siendo. Y por estas abominaciones el Eterno tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Por eso las naciones que permiten y practican todas esas cosas tienen una maldición que proviene de Dios. Sigamos con el 13. Perfecto serás delante del Eterno tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto el Eterno tu Dios. Nótelo, Dios prohíbe que los verdaderos hijos de Él hagan tales cosas, bajo pena de muerte. Es mejor escuchar la voz de Dios y temer, entendiendo que los mandamientos de Dios se expanden. Ahora, en relación al adulterio, el mandamiento simplemente dice: no adulterarás. Pero, ¿qué dice? Y mire cómo Dios lo expande en Levítico capítulo 20, versículo 10 al 17. Esto está muy extendido en nuestros tiempos y Dios ya ha decretado qué pasa con los que hacen tales cosas. Note cómo Él extiende el adulterio. Levítico 20, 10 al 17 dice: cualquiera que se acostare con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos
su sangre será sobre ellos. Note, habla del incesto, algo que está sumamente expandido en estos tiempos. Las leyes tenían una razón de ser y era para parar la iniquidad en el pueblo de Israel. Dios no quería que el pueblo de Israel fuese inicuo, que fuese injusto, y toda injusticia debía de ser parada inmediatamente. Sigamos con el versículo 12. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cuando usted ve en la televisión y en la radio, esto ya se ve común. La ley establece que debe de morir. Esto es parte del adulterio. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Eso es un mandamiento de Dios. Sigamos el 13. Si alguno se uniere con varón como con mujer, en otras palabras, si alguien es homosexual o lesbiana, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Dios sabía lo que hay en el corazón del hombre, y cuando dijo no adulterarás, estaba también incluyendo todo esto. Él va haciendo cada vez más extenso, más ampliado lo que él condensó en los 10 mandamientos. Es cosa seria, hay que arrepentirse de esas abominaciones. El 14. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza. Quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Al final de los tiempos, Dios también encenderá el lago de fuego para meter allí todos los incorregibles y se quemen de una vez y para siempre. Caer en las manos de Dios es serio, y no hacerle caso todavía es más serio. Sigamos con el 15. Cualquiera que tuviere cópula con bestia, la bestialidad, ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Se matan a los dos, tanto al hombre como a la bestia, o a la mujer y a la bestia, porque Dios hizo las cosas para lo que son, no para las aberraciones. El 16. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, porque su sangre será sobre ellos. 17. Si alguno tocare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, está hablando de tener relaciones sexuales, y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto, serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Dios no juega. Dios expandió el adulterio a esas otras cosas. Y conforme veamos más adelante, Jesucristo personalmente todavía lo hizo más fuerte el adulterio, porque Jesucristo mismo dijo: oísteis que fue dicho, no adulterarás, mas yo os digo, cualquiera que mire a una mujer para codiciar con ella en su corazón, ya adulteró. ¿Lo ve usted? Es asunto serio. El mandamiento del adulterio se expande, el mandamiento contra el adulterio se expande, y la pena de muerte siempre está presente por cada vez que se quebranta. Esto que hemos hablado es simplemente para demostrar cómo la ley de Dios, si bien es cierto, se resume en los 10 mandamientos, se expande y está dividida en 2 secciones. Los primeros 4 nos enseñan el amor hacia Dios, y los otros 6, el amor hacia el prójimo. ¿Recuerda usted que esto le preguntaron a Jesucristo? Leámoslo en Mateo 22, 35 al 40. A Jesucristo siempre le tendían trampa, tratando de que él de algún modo se equivocara, pero el dador de la ley jamás se podía equivocar. Fue Jesucristo mismo el que dio la ley. Mateo 22, 35 al 40 dice: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro,
¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. No, los 10 mandamientos ahora Cristo los resumió en 2. Amar a Dios sobre todas las cosas, que están expandidos en los 4 mandamientos, y amar al prójimo como a uno mismo, que están expandidos en los 6 mandamientos. Y en primera de Juan 4:8 Dios demuestra que todo se resume a un solo. Dios es amor. ¿Por qué? Porque la ley completa proviene de Dios. Por amor se ha dado la ley a la humanidad, que incluye los 10 mandamientos y las fiestas santas de Dios, a como lo vamos a ir viendo poco a poco, conforme vayamos hablando. Las mismas personas que guardan el sábado y que no guardan las otras fiestas santas de Dios, argumentan que el sábado fue hecho santo allá en la creación, y en cambio las fiestas santas anuales, o sea, los 7 sábados anuales, no fueron hechos santos en la creación. Pero el punto es este. Ese razonamiento no tiene lógica. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos entender quién y qué es Dios. Cuando entendemos eso, ese argumento sale sobrando. ¿Por qué? Dios es un Dios eterno, es el creador de todo lo visible e invisible, como dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es santo. Leamos Levítico 19:2. Levítico 19:2 dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, vuestro Dios. Si usted es santo, entonces debe de andar en santidad. Jesucristo anduvo en la tierra en santidad cuando estuvo, obedeció la ley de su Padre, guardó las fiestas santas de Dios. Nosotros también debemos andar en santidad, repitiendo y haciendo lo que hizo Cristo. Es el carácter de Dios, que es santo, lo que hace santa las cosas. Levíticos 19:2 eso dice. Ahora, donde quiera que esté Dios, ya en la materia o en el tiempo, eso se convierte en santo. Santidad que es separado porque Dios está allí, es Él el que le imprime la santidad a algo. No, las cosas no son santas por ellas mismas, no, es Dios quien los hace santo. Note lo que dice Éxodo 3, versículo 4 y 5. Leamos por favor Éxodo 3, versículo 4 y 5. Dios, en esto se está relatando en Horeb, cuando Dios se le apareció a Moisés. Viendo el Eterno que él iba a venir, Moisés, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Es que acaso era tierra santa eso antes, allí donde estaba? No. Eso se convirtió en tierra santa en ese momento porque allí estaba la presencia de Dios. Dios pone su presencia en las fiestas santas, en los días santos, y eso es suficiente para que los días santos sean santos, porque Dios está presente en esos días. Por eso, donde Dios estaba en aquella zarza en ese momento, era un lugar santo. Allí estaba la presencia de Dios. ¿Entiende usted por qué hay que guardar también las fiestas santas? Dios imprime su presencia a los días santos, por eso se llaman santos. El día no es santo por él mismo, es santo porque Dios lo separó para un propósito especial y porque Él imprime su propia presencia. 28 de Éxodo explica un tanto más.
Éxodo 28 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y en el 11, porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó, imprimió su presencia en el séptimo día. Por tanto, Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios santificó Él mismo, apartó ese día para un propósito santo al imprimir su presencia en ese día. ¿Quiénes somos los humanos para decir que el sábado no es santo? ¿Quién es usted para decir que no hay que guardar las fiestas de Dios, siendo las fiestas santas de Dios donde Él imprime su presencia? Leamos lo que dice Romanos 9:20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Qué somos nosotros para decir que las fiestas santas de Dios ya fueron eliminadas? ¿Quién es usted para que diga eso y predique eso a sus congéneres? ¿Por qué no obedece usted la ley de Dios, sino que trata de poner sus propios argumentos? Porque una de dos, o no ha entendido lo que Dios dice, o no tiene el Espíritu de Dios, así de simple. Recordemos otra vez, cuando Dios se le apareció a Moisés en la zarza ardiente, le dijo que se sacara los zapatos porque el lugar donde él estaba en ese momento era santo, puesto que Dios estaba allí en ese momento. Ese pedacito de tierra no fue hecha santa a la creación. Dios la hizo santa en ese momento, puesto que él ahí estaba. Cuando Dios decretó los días santos, las fiestas santas, comenzaron a ser santos desde ese día, puesto que Dios los decretó en esos días. Es un asunto de lo que Dios dice y de lo que Dios hace, no de lo que se nos ocurra o se nos imagine a nosotros. Los festivales de Dios fueron establecidos en realidad desde el principio, pero fue tiempo más tarde cuando Él comenzó a declararlos. Al principio le enseñó las fiestas y todo el conocimiento a Adán y Eva. Más tarde, Enoc caminó con Dios, Abraham caminó con Dios y Abraham oyó la voz de Dios y obedeció la ley, los estatutos y los mandamientos. Eso quiere decir que Dios se los había enseñado. Por eso es que en Génesis 15 Dios establece con Abraham su pacto, que era la Pascua y la noche de guardar, la noche memorable, que aparece después 430 años siendo cumplidas en cierta forma con el pueblo de Israel al celebrar la Pascua y al salir de Egipto, y muchos años más tarde en nuestra Pascua, que fue Cristo Jesús. Algunos tienen unos argumentos raros y toman Colosenses 2:16, Efesios 2:14 y 15 y Romanos 14 fuera de contexto, con tal de no obedecer los mandamientos de Dios. Esos 3 pasajes los estaremos explicando en un sermón por separado, o también puede usted leer el artículo sobre Colosenses 2 en nuestra página de internet en Iglesia de Dios Bíblica. Otros argumentan que porque se hacían sacrificios en los días santos de Dios, no hay que guardarlos. Pero veamos 2 cosas. Ellos dicen lo siguiente: ya no se debe de guardar las fiestas santas porque como se hacían sacrificios y ahora ya no hay sacerdotes levitas, ni existe el templo, los sacrificios junto con sus días fueron eliminados. Pero ese argumento no tiene validez cuando usted lee Números 28 y 19, nos damos cuenta que en todos los días del año, incluyendo el sábado semanal, se hacían sacrificios. ¿Por qué? Los sacrificios simplemente representaban, era para recordarle a los que hacían los sacrificios que eran pecadores, puesto que jamás eran limpios. Eso era para recordar que solo la sangre de Jesús, para conmemorar que solo la sangre de Jesucristo podía limpiar de una vez y para siempre los pecados. Pero, ¿qué pasa? Los días santos fueron dados antes, mucho antes que se estableciera el sistema de sacrificios.
Lea usted Jeremías 7, 22 y 23 para que lo confirme. Note bien lo que dice. Para aquellos que no quieren guardar los días santos de Dios, porque dicen que había que hacer sacrificios, lea lo que dice Jeremías 7, 22 y 23. Así dice: porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Dios establece los días santos. Dios dio los 10 mandamientos. En esos momentos Él no dio ningún sacrificio. Esos fueron puestos más tarde. De modo que no hay ningún argumento que sea válido para decir que no vamos a guardar las fiestas de Dios porque hay que hacer sacrificio. Porque cuando Dios las dio, no había sacrificio. Dios primero dio el día. Dios separó el día como un día santo, Dios separó ese tiempo y le imprime su presencia porque es una santa convocación. Santa convocación quiere decir que Dios imprime su presencia por su Espíritu Santo cuando estamos reunidos. Si usted no está reunido los días santos de Dios, no está bajo la presencia de Dios y está desechando la gracia de Dios. Algunos dicen, bien, la salvación es por gracia, no porque guardemos ninguna ley. Cierto, no es por gracia, no porque guardemos ninguna ley, pero Dios no va a salvar a nadie que esté en rebelión y que no reconozca que tiene que obedecerle. Eso Él mismo lo dice. Perseveraremos en rebelión para que la gracia crezca, en ninguna manera, dice Pablo. Ahora, en cuanto al séptimo día, Dios establece, recordemos, Él lo hizo allá al puro principio y le imprimió su presencia y lo separó para que fuese santo. Separó ese día para que la gente también reposara y lo mantuviese santo. Usted no puede mantener santo lo que no es santo. Dios ordenó el sábado que lo guardemos santo. Eso quiere decir que es santo. No hay ningún hombre que pueda quitarle la santidad al sábado. Dios le imprime su santidad. Si usted guarda cualquier otro día, usted está guardando el día equivocado, no el que Dios dijo. Eso así lo ha dicho Dios. Vea usted lo que dice Éxodo 31, 14 al 17. En el versículo 31, así que guardarás el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. ¿Lo ve usted? Dios ordena que guardemos ese día el día de reposo, el séptimo, pero también, note el versículo 13, lo que dice: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Eterno que os santifico. ¿Lo vio usted? No solo el séptimo día es señal entre Dios y su pueblo, las fiestas santas de Dios, los días de reposo que Dios santificó son señal de Dios y su pueblo. Si usted observa solamente el séptimo día y no observa las fiestas santas de Dios, los otros días de reposo de Dios, simplemente no tiene la señal de Dios en usted. Si cuando Dios ordenó a sus discípulos que estuvieran juntos en el día de Pentecostés, que es uno de los días santos de Dios, no le hubiesen hecho caso, jamás hubiesen recibido el Espíritu Santo. ¿Cree usted que hubiese usted personalmente arriesgado no recibir el Espíritu Santo por obstinado? Piénselo. Leamos ahora Levítico 23:3. Empecemos con el 2. Habla a los hijos de Israel y diles:
Las fiestas solemnes del Eterno, repetimos, no de los judíos ni de los israelitas, sino las fiestas solemnes del Eterno, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Note dónde está incluido el sábado, el versículo 3. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es del Eterno en donde quiera que habitéis. ¿Nota usted cómo dentro de la fiesta santa de Dios está proclamado el sábado semanal? ¿Cómo es posible que usted guarde el sábado semanal como un día de santa convocación y no quiera guardar la fiesta que sigue en el versículo 4? Estas son las fiestas solemnes del Eterno, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Y Dios es el que fija el tiempo. Ningún humano tiene capacidad para cambiar lo que Dios ha puesto. Dios lo que dijo, lo dijo y es la ley. Él es el creador, el sustentador de todo lo que existe, y mientras no pasen los cielos y la tierra, nada de lo que Él dijo pasará. Todavía están los cielos y la tierra, y la ley, los 10 mandamientos, el amor a Dios, el amor al prójimo, las leyes santas de Dios, las fiestas santas de Dios, están todavía en pie. Eso, en la misma palabra que aparece como festivales, es la misma que aparece como estaciones. Note algo interesante en Génesis 1:14. ¿Para qué puso Dios los astros, el sol y la luna específicamente? Génesis 1:14. ¿Para qué Dios la puso donde la puso? Los puso tanto al sol como a la luna. Dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos. ¿Para qué? Para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Esa palabra traducida estación allí es la misma que se traduce como fiestas en otras partes. ¿Lo nota usted? O seguimos lo que Dios dice, o simplemente somos rebeldes y contumaces a nuestro Padre que es Dios. Y la pena del pecado de ser rebelde contra el Padre y la Madre, y en este caso contra Dios que es nuestro Padre, es la muerte. Y en este caso, para los que saben la verdad y no la hacen, es la muerte eterna. Pasemos ahora, bien, para resumir un poco, en la mañana hablamos sobre las fiestas santas de Dios, que son, primero Dios incluye allí en Éxodo, en Levítico 23, el sábado. Enseguida Él habla de la Pascua. Después los panes sin levadura como una santa convocación. Después aparece el Pentecostés. En la mañana usted ya sabe el significado de cada una de estas cosas, puesto que lo explicamos. Enseguida aparece la fiesta de las trompetas, que anuncia la venida de Jesucristo. Después el día de expiación o ayuno, que es la unión del hombre con Dios y Satanás puesto en el exilio. Enseguida la fiesta de los tabernáculos, que simboliza el milenio, que será establecido aquí en la tierra y no en el cielo, cuando venga Jesucristo, donde estaremos con Él los verdaderos cristianos, como reyes y sacerdotes durante 1000 años en esta tierra. Y al final aparece el octavo día, que simboliza el juicio del gran trono blanco, donde todos los seres humanos por fin tendrán oportunidad, todos por igual, de oír el verdadero plan de Dios y tener por fin, oír la salvación y tener la potestad, si así escogen, de entrar al reino de Dios, puesto que el Espíritu de Dios estará disponible para todos los seres humanos que resuciten en aquel último gran día. Leamos por favor lo que dice Nehemías 8, 9 y 10. Note usted, Nehemías capítulo 8, versículo 9 y versículo 10. Algunos tienen un argumento que supuestamente les permite no guardar las fiestas, y es que dicen: el sábado santo, el séptimo día de la semana, era santo desde el principio.
En cambio, los otros no eran tan santos como el sábado. Aparentemente es un argumento interesante. Pero, ¿qué dice Nehemías 8, 9 y 10? Leámoslo. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es al Eterno nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios. No os entristezcáis, porque el gozo del Eterno es vuestra firmeza. ¿De qué día santo está hablando allí? Noten, dice que es un día santo, separado para Dios. Veamos el versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. El primer día del mes séptimo era la fiesta. Mi estimado amigo, no continúe creyendo que no es santo lo que Dios ha hecho santo. Solo Él tiene poder de hacer santo lo que Él dice que es santo. Él imprimió la santidad, lo separó como un día sagrado, todos esos días santos. Por eso es que tenemos que guardarlos. Dios no hace separación Él mismo entre el sábado y las demás fiestas santas de Dios, aunque veamos una cosa interesante en relación a los días santos y al sábado. Note, el sábado conmemora dos cosas. Uno, Jesucristo, el Dios del Antiguo Testamento, el Eterno, ordenó nuevamente la tierra en 6 días literales, e hizo santo con su presencia el séptimo día, reposando completamente de todo lo que había hecho en los 6 días anteriores. Cuando Él ordena recordar el día santo, es para que nosotros recordemos la creación que Él hizo para hacer la tierra habitable al ser humano, y que reconozcamos al verdadero Creador. Note el propósito del sábado, del séptimo día. Luego, Hebreos nos dice que ese mismo sábado simboliza el reposo que vamos a tener cuando entremos definitivamente y para siempre a ser parte de la familia de Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ese significado y el de las fiestas santas de Dios? Interesantemente, es el plan que tanto el Padre como el que ahora se llama el Hijo hicieron desde la fundación del mundo para la salvación de toda la humanidad, paso a paso. Quienes desconocen, desobedecen, rehúsan guardar las fiestas santas de Dios, se consideran más inteligentes que el hacedor de la ley, que el creador, que el sustentador del universo, que el propio Padre, que fue el que planeó su plan de salvación para toda la humanidad. ¿Es acaso usted más inteligente que quien lo hizo? ¿Dirá acaso el vaso de barro al que lo está haciendo: ¿por qué me haces así? ¿Recuerda usted la Escritura? Tengamos cuidado en lo que hacemos y decimos, porque de toda cosa que hablen los hombres darán cuenta a Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Nosotros podemos dar vueltas y vueltas para buscar argumentos y no guardar la ley de Dios, los 10 mandamientos, pero no los podremos encontrar. Algunos todavía tienen un argumento supuestamente basado en la lógica, y es este: si no tuviéramos el calendario hebreo, entonces ¿cómo haríamos para saber cuándo es el día de Dios? Recuerden, cuando Israel estuvo por tantos años esclavo en Egipto, se les había olvidado la ley y habían perdido la cuenta del sábado. Cuando Dios le dijo a Moisés: este será el primer día, le explicó a Moisés cuál era el sábado, y además de eso, cuando él mandó el maná,
había maná por 6 días, pero el día de reposo cesaba. Usted puede ser ignorante no sabiendo qué día es el sábado, pero Dios sí sabe, y Él lo reveló nuevamente y dio su calendario que se ha mantenido para usted y para mí por siempre. Para eso Él puso las lumbreras, el sol y la luna, para que nos señalasen las estaciones. Recuerdo un hecho interesante. Si usted por ignorancia quebranta la ley de Dios, ¿quiere decir que no la está quebrantando? En absoluto que la está quebrantando. Recuerda el caso de Abraham cuando se fue con la esposa, con Sara, y le dijo a Abimelech que era su hermana. Por poco Abimelech comete adulterio con Sara, pero Dios le reveló que no lo hiciera. Dios es capaz de hacer lo que Él ha planeado hacer, o lo cree usted incapaz. Dios previno a Abimelech de cometer pecado, porque hubiese hecho un pecado por ignorancia, pero cuando mismo pecado. ¿Usted cree que si alguien miente sin saber, o porque no sabe, porque no ha leído los 10 mandamientos, que mentir es pecado, entonces no peca? De ninguna manera. El pecado es pecado, así de sencillo. Lo haga por la razón que lo haga, solo hay un nombre: pecado. Por eso existe el pecado por ignorancia. Por eso es que Dios también en el tiempo antiguo instituyó sacrificios por pecado de ignorancia. Pero pecado es pecado independientemente de que sea por ignorancia o no. Pero en relación al calendario de Dios, no estamos ignorantes. Ese calendario existe y ese calendario es el que seguimos para las fiestas de Dios. No hay excusa. Recuerde usted lo que dice Romanos 6:23. Leámoslo. Todos sabemos eso de memoria, pero lo vamos a leer mejor. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nos da vida eterna cuando nos arrepentimos de quebrantar la ley, de quebrantar los 10 mandamientos, de no guardar las fiestas santas de Dios. Entonces Dios nos ofrece vida eterna. Pero si continuamos obstinadamente rechazando los mandamientos de Dios, entonces nos va a dar la muerte eterna, que es la muerte segunda, porque la paga del pecado es la muerte, y no tenemos escogencia en ese sentido. O obedecemos la ley de Dios para vivir bajo su gracia, o nos atenemos a sufrir las consecuencias de la muerte eterna. Recuerde lo que Dios dijo en Deuteronomio 29, 19 al 20. Eso mismo nos está diciendo a cada uno de nosotros ahora. Leamos Deuteronomio 30, 19 al 20. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Eterno tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró el Eterno a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Dios también ha puesto hoy delante de usted la vida y la muerte, la verdad sobre las fiestas santas de Dios. Dios le ordena que escoja la vida para que viva para siempre. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Leamos ahora Apocalipsis 14, 12. Establece lo siguiente: aquí está la paciencia de los santos, de los verdaderos hijos de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. La fe es la enseñanza de Jesucristo. ¿Cuál fue la enseñanza de Jesucristo? Leamos ahora Mateo, capítulo 28, versículo
19 y 20. Jesucristo mismo dice en Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, leamos Hebreos 10, 23 al 25. Si usted entendió lo que hemos hablado correctamente hoy, si usted lo entendió correctamente, entonces está en la obligación de escoger la vida y no la muerte, y hacer lo que Dios dice. Hebreos 10, 23 al 25, Dios dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, es tiempo de que nos congreguemos juntos los días que Dios ha hecho santos y ha separado como santo, tanto el sábado de la semana como todos los sábados anuales. Que Dios le ayude no solo a entender, sino a obedecer.